Hola, buenos días, bienvenidos al tercer video de esta serie que estamos organizando de 100 libros a los 100 años de la Guerra Cristera. Nos encontramos aquí en San Miguel el Alto, en los Altos de Jalisco, la tierra del 14. Precisamente de esta región era oriundo Victoriano Ramírez el 14, uno de los cristeros más legendarios de toda esta guerra que se vivió de 1926 a 1929. En esta ocasión quiero comentar con ustedes nuestro tercer libro que escogimos para esta serie, que son las memorias de Heriberto Navarrete, tituladas Por Dios y por la Patria, memorias de mi participación en la defensa de la libertad de conciencia y culto durante la persecución religiosa de 1926 a 1929, editorial Yus. Publicado en 1961, las memorias de Heriberto Navarrete son pieza fundamental para comprender todo lo que sucedió aquí, sobre todo en toda la parte de los Altos de Jalisco durante la guerra contra los cristeros. Y precisamente lo saco a colación aquí en San Miguel el Alto, la tierra de Victoriano Ramírez el 14, ya que Heriberto Navarrete fue parte fundamental de toda esta estrategia, que podemos decirlo quizás tan siniestra, que terminó con la muerte a traición de Victoriano Ramírez el 14. Y en la página 12, muy al principio, señala una parte muy importante. Dice, ¿para qué voy a escribir? Y aquí Heriberto Navarrete nos dice enfáticamente, para que sea dicha la verdad sobre acontecimientos que indudablemente jugaron un papel importante en los destinos de mi país. Para que tenga el historiador de un futuro más o menos distante la declaración expresa de un hombre que vivió los momentos que han de ser considerados después como arranque de una etapa de la vida de México. Y aquí nos dice Heriberto Navarrete, escribo para que sea dicha la verdad, para que esto sirva como testimonio de futuros investigadores, de futuros historiadores que se pongan a analizar el pasado. Y aquí valdría la pena preguntarse qué es la verdad, si la verdad existe. Bueno, obviamente esta es una discusión que llevaría todo el programa entero. Sin embargo, yo lo que diría, ¿la verdad de quién? Heriberto Navarrete estuvo involucrado en circunstancias políticas dentro del movimiento cristero que lo hicieron en muchos momentos, y él lo dice en sus memorias, lo hicieron ponerse en muchos momentos a favor de alguien, en contra de alguien. Él estuvo involucrado en mucha política, digamos, podemos decirlo, en la política interna de los Altos de Jalisco. Su testimonio también es un testimonio de las pugnas internas que se dieron entre los jefes. Muy parecido al caso de Jesús degollado en sus memorias, encontramos en las memorias de Heriberto Navarrete que desde que se integró a las fuerzas cristeras, debido a su gran inteligencia y su gran capacidad organizativa, le ofrecieron inmediatamente mandos muy particulares. En algún momento él dice que ya lo habían nombrado jefe del suroeste de Jalisco. Sin embargo, él renunció, al igual que Jesús degollado muy al principio en sus memorias. Él renunció haciendo un acto de honestidad, diciendo, en realidad yo no quiero ese mando porque en realidad soy una persona que estoy aprendiendo, apenas me vengo integrando al movimiento, y dice, me falta experiencia y sobre todo me hace falta madurez. Siendo honesto consigo mismo, les dijo a los mandos de quienes estaban organizando la lucha cristera que él era muy joven, que él era muy inexperto, que él no tenía la capacidad para asumir un mando, y entonces lo mandaron sobre todo a cuestiones que tienen que ver con organización y sobre todo con el contrabando de cartuchos. Entonces, cuando Heriberto Navarrete renuncia a estos mandos militares que le habían ofrecido muy al principio, se va sobre todo a trabajar en la parte de la logística del ejército cristero. Y bueno, su testimonio es también un testimonio de todas estas redes secretas que existían en muchas partes del país para llevar armas y para llevar cartuchos a los frentes cristeros. Nos comenta, por ejemplo, cómo él vio, así digamos, él fue parte de cómo, por ejemplo, desde las fábricas militares, algunos militares se llevaban los cartuchos, los guardaban en sacos de cemento y eran llevados al mercado de Jamaica. Nos comenta cómo del mercado de Jamaica se establecían varias rutas, sobre todo, ya saben, la Ciudad de México en aquellas épocas estaba llena de canales, ¿no? Por ejemplo, Churubusco, La Piedad, eran antiguos canales. Él nos comenta cómo algunos obreros llevaban estos sacos de cemento, los llevaban al mercado de Jamaica, y ahí entre las frutas era transportado en canales hasta Xochimilco,
Xochimilco hasta Iztapalapa, donde era descargado por empleados de telégrafos. Y ahí lo que nos dice es que había grupos de indígenas que todas estas bolsas de cartuchos los llevaban en burros, sobre todo hacia la frontera del Estado de México con Michoacán, y ya llegando a Michoacán, ya era donde se empezaban a distribuir a los distintos frentes de guerra de los que tenían los cristeros en Jalisco, en Michoacán, en Colima y en Zacatecas. En uno de sus viajes logísticos, Heriberto Navarrete nos platica cómo llevó 12,000 cartuchos a la localidad de Tepatitlán, allá en los Altos de Jalisco, y ahí conoció a Lauro Rocha. Recordemos Lauro Rocha de los cristeros, de los principales jefes cristeros. Lauro Rocha estuvo desde el principio, estuvo desde mediados de 1926. A Lauro Rocha le tocó la defensa del santuario en Guadalajara, de ahí se integró al movimiento cristero. Él combatió en los diversos frentes de los Altos de Jalisco, más o menos a finales de mayo fue herido y se tuvo que esconder durante buena parte de lo que fue la campaña en los Altos de Jalisco. Y Lauro Rocha, sobre todo, es de los principales, yo diría el principal líder de los cristeros de Jalisco en lo que fue la segunda. Una parte muy interesante de Heriberto Navarrete es que tuvo la oportunidad de conocer a los principales jefes cristeros. Nos comenta desde su llegada a Tepatitlán, aparte de conocer a Lauro Rocha y a Chema Huerta, conoció a Gómez Loza, conoció a Miguel Hernández, conoció al 14, conoció a Reyes Vega y de alguna manera empieza a tener algunas opiniones de ellos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que solamente Gómez Loza y Reyes Vega tenían esta capacidad estratégica de llevar la guerra. Nos comenta que había otros jefes intermedios a los cuales al parecer no les tenía tanta confianza, y entre estos jefes intermedios es cuando conoce a Victoriano Ramírez el 14. Y en compañía de Lauro Rocha fue cuando Heriberto Navarrete conoció por primera vez a Victoriano Ramírez. Nos dice en la página 144, se nos había incorporado otro grupo de cerca de 100 hombres, más o menos en las condiciones del de Chema Huerta, pero esta gente militaba a las órdenes de un cabecilla, del genuino tipo guerrillero. Su fama trascendía para entonces la frontera de la provincia, acompañada de legendarias y maravillosas hazañas. Se llamaba Victoriano Ramírez y lo apodaban el 14. Y a pesar de que muy al principio Heriberto Navarrete queda fascinado con la figura de Victoriano XIV, inclusive hay un capítulo entero que se lo dedica a la famosa puntería del 14, y él fue testigo como en muchas prácticas de tiro, la mayoría pues con diferentes tipos de armas, les era muy complicado tener tiros certeros, y sin embargo llegaba el 14 y dice casi a la primera acertaba al blanco, ¿no? Entonces digamos, él es testigo también de esta gran fama que tenía el 14, de buena puntería, sobre todo de cierta honestidad y de su capacidad táctica para llevar a cabo muchos combates. Y de nuevo nos sorprenden las campanas aquí en San Miguel el Alto, uno de los pueblos más religiosos de los Altos de Jalisco. Siempre es un gusto escuchar las campanas. Es interesante cómo conforme va su narración empieza a cambiar mucho su opinión de Victoriano Ramírez. En algún momento, ya por octubre de 1927, cuando se hace la reorganización cristera, él está comentando los diversos frentes de guerrilleros, de alguna manera, de los cristeros de los Altos de Jalisco. Y fíjense cómo habla en la página 178, dice: con la gente de Victoriano Ramírez quedaba establecido el regimiento de dragones de 14. Apenas alcanzaba los 200 hombres, más por la desidia de Victoriano, que no se preocupaba en la organización de sus fuerzas. Una parte muy interesante del testimonio de Heriberto Navarrete es que Heriberto fue testigo y fue parte fundamental en todo lo que fue la lucha de poderes en la jefatura de los cristeros de los Altos de Jalisco. Al ser muy amigo de Lauro Rocha, porque fue con el primero con el que llegó, siempre defiende a Lauro Rocha, y en varios momentos de su testimonio él señala cómo Lauro Rocha tenía que haber sido el jefe de los Altos de Jalisco, y sin embargo diversas manipulaciones, diversos personajes siempre estuvieron en contra de que esto sucediera. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Carlos Blanco, del cual también tenemos sus memorias, y en algún momento más adelante vamos a trabajarlas.
Carlos Blanco fue un jefe cristero que llegaba recomendado por Gorostieta, o por lo menos eso decía él. Él decía que él lo había mandado el jefe Enrique Gorostieta, sobre todo con una capacidad de dar grados militares. Y a pesar de que Heriberto Navarrete quedó muy molesto porque él sentía que Lauro Rocha tenía que haber sido el jefe militar de los Altos, pasan dos cuestiones interesantes. Número uno, Lauro Rocha es herido y se tiene que retirar de la lucha por algunos meses, lo que lo quita definitivamente del panorama general, y se entera, y aquí es una parte muy interesante, se entera de que en el asalto del tren de Palmira, recordemos en la campaña de Enrique Gorostieta que estaba llevando a cabo en el sur de Zacatecas, después de la toma de Nochistlán, hay un momento en el que fuerzas de Anacleto González, el jefe de operaciones de Zacatecas, el jefe Amarillas, varios jefes militares lo empiezan a rodear. El general Gorostieta huye del cerco y se va hacia muy cerca de la capital de Zacatecas, precisamente a la estación Palmira, que era donde pasaba el famoso tren de Laredo, y tuvo la fortuna de asaltar la estación de Palmira, asaltar el tren, y llevándose una suma de dinero grandísima. Nos dice Heriberto Navarrete que él se enteró de que Carlos Blanco, y aquí está, se robó 30,000 pesos del ataque de la estación de Palmira, y lo que él señala es que Enrique Gorostieta se molestó muchísimo con Carlos Blanco, y en ese momento Carlos Blanco desaparece de la escena, y entonces otra vez la jefatura de los Altos de Jalisco queda en entredicho. Al quedar Lauro Rocha fuera de la jefatura por heridas de combate, es cuando Heriberto Navarrete se decanta por el jefe Jesús Reyes Vega. En parte de su testimonio se dedica a alabar la figura de Jesús Reyes Vega. Dice que es un comandante innato, que es de los mejores organizadores de los Altos de Jalisco, y hay un momento en el que compara a Reyes Vega con Victoriano Ramírez, y nos dice así básicamente lo siguiente. Dice: los mejores momentos de Victoriano como jefe militar fue bajo las órdenes de Reyes Vega. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre todo lo que fue la batalla de San Julián y varios otros combates, lo que nos dice él es que fue precisamente Reyes Vega quien llevó a cabo las acciones, y realmente Victoriano Ramírez participó siempre como operador o como un segundo, como alguien siempre al mando de Reyes Vega. La cosa se complica para Victoriano Ramírez con la llegada de Mario Valdés. Mario Valdés es enviado por el jefe Enrique Gorostieta como el segundo al mando de la brigada de San Miguel. Entonces la brigada de San Miguel queda como jefe Victoriano Ramírez, que ya sabemos que para estas fechas ya Heriberto Navarrete ya lo tiene en muy poca estima, y entonces llega la figura de Mario Valdés con este encargo de Enrique Gorostieta de reorganizar la brigada de San Miguel. Nos dice varias veces Heriberto Navarrete cómo la brigada de San Miguel, bajo las órdenes de Victoriano Ramírez, era sobre todo muy indisciplinada, había problemas de recursos, había problemas de dinero, no había cuentas claras. Esa es, digamos, parte del testimonio de Heriberto Navarrete, y de alguna manera Gorostieta manda a Valdés para reorganizar esta brigada de San Miguel. Y es entonces cuando comienza esta pugna por el poder entre el mayor Valdés y Victoriano Ramírez. Nos dice el biógrafo del 14, el famoso Simio Ortega, en alguna ocasión yo platicando con él, yo le dije: oye, ¿por qué Victoriano no llevó mejor su caso? ¿Por qué Victoriano pareciera que se dejó llevar por los acontecimientos? Y cuando fue apresado en Tepatitlán a principios de 1929, parecía que Victoriano no sabía realmente lo que estaba pasando. Y aquí es donde la diversidad de los testimonios de alguna manera nos llenan estos huecos en esta historia tan trágica de Victoriano Ramírez. Para Heriberto Navarrete, la llegada de Valdés representaba cierta moralización ante todos los problemas de dinero, de recursos y sobre todo de desorden que tenía Victoriano Ramírez. Nos dice Heriberto Navarrete: ya para principios de 1929, Victoriano Ramírez ya vivía de su fama, ya era una persona que ya no hacía ataques, que ya no hacía gran cosa, y era el mayor Valdés quien llevaba el peso de la brigada de San Miguel. Y es cuando se da el primer enfrentamiento.
parece que hay una reunión donde Victoriano Ramírez cita al mayor Valdés para de alguna manera arreglar las cosas, y de acuerdo al testimonio de Heriberto Navarrete, esta reunión terminó a balazos, y fue cuando Victoriano Ramírez intentó matar a la mala al mayor Valdés. Ya después se han demostrado, sobre todo la biografía que hizo Simio Ortega sobre el 14, y diversos testimonios han demostrado que parece que ocurrió lo contrario. Parece que en realidad fue una especie de atentado en contra del 14, y fue Valdés quien lo quiso matar. Bueno, eso se queda para el testimonio. En realidad no sabemos quién quiso matar a quién. Lo que sí sabemos es que fue un primer enfrentamiento entre ellos dos, y esto llevó a que tanto Vega como el cura Aristeo Pedrosa citaran a Victoriano Ramírez en la ciudad de Tepatitlán, donde se estaban organizando y bueno, se estaba llevando a cabo una reunión de todos los jefes de los Altos, y se citó a Victoriano Ramírez. Ya para estos momentos se le había quitado el mando de la brigada, solamente se le había dejado una guardia personal de cerca de 6 combatientes. Entonces llega Victoriano Ramírez a Tepatitlán, y aquí hay una omisión muy grave de Heriberto Navarrete. Parece que antes de llegar a Tepatitlán, Victoriano Ramírez se encontró con su amigo Miguel Hernández, el jefe de la brigada de San Julián, y ellos juntos entraron por la ciudad de Tepatitlán. Nos dice Heriberto Navarrete que llegaron los dos, o sea que la gente se sorprendió cuando vio al jefe Miguel Hernández cabalgando al lado de Victoriano Ramírez cuando entraron a la ciudad de Tepatitlán. Y aquí es la omisión. Nos dice que la gente se sorprendió de verlos juntos, ¿no? Ellos esperaban que Victoriano Ramírez llegara solo por otro lugar. Sin embargo, llegó al lado de la brigada de San Julián cabalgando por las calles de Tepatitlán, y otros testimonios comentan cómo la gente saludó a Victoriano Ramírez como un héroe. Esta leyenda que se había forjado Victoriano Ramírez, sobre todo en los años más oscuros de la guerra, que fue entre los meses de mayo y septiembre de 1927, cuando tanto Miguel Hernández, Pedrosa, Aristeo, todos los jefes habían ido de la zona de los Altos. El único que se quedó luchando en una campaña muy exitosa, en una campaña muy solitaria, fue el jefe Victoriano en estos meses tan oscuros de la guerra. Y nos dice que cuando llega Victoriano a Tepatitlán al lado de Miguel Hernández, las masas salieron a victoriar, ¿no? A mandarle flores, a celebrar la llegada de Victoriano. Y esto es una omisión muy grave que hace Heriberto Navarrete. Heriberto Navarrete solamente señala que generó sorpresa, cuando lo que ahora sabemos por diversos testimonios es que la gente con júbilo fue a celebrar la llegada de Victoriano. Heriberto Navarrete nos cuenta de primera mano esta reunión que tuvieron los jefes de los Altos de Jalisco, y cómo a regañadientes decidieron el fusilamiento de Victoriano Ramírez. La verdad, el testimonio es muy explícito en cuanto a la manera en la que murió. Aparentemente lo tenían preso, lo querían sacar para fusilarlo. Victoriano Ramírez era un tipo de 1,80 súper fuerte, se resistió y terminó su muerte, terminó a balazos y a puñaladas. Quedó su cuerpo tendido ahí en el Palacio de Justicia de Tepatitlán, y bueno, este fue el fin de Victoriano Ramírez. Su cuerpo fue sacado en secreto y fue enterrado para que la gente de alguna manera no se diera cuenta de lo que había sucedido, por temor a represalias. Como lo vuelvo a decir, Victoriano Ramírez es una leyenda aquí en los Altos de Jalisco, y realmente la gente se enteró hasta mucho tiempo después de que lo habían matado. Y lo que se conoce y lo que todo el mundo habla fue muerto a traición.